Y si le dijera que una simple taza de té verde, bebida en el momento exacto y de la manera correcta, podría ser más poderosa que muchos medicamentos para regular su azúcar en sangre? Parece increíble, ¿verdad? Pero quédese conmigo, porque en los próximos 12 minutos voy a revelarle un protocolo tan simple que va a preguntarse por qué ningún médico se lo había explicado antes. Soy el Dr. Arrosey, especialista en medicina geriátrica con más de 25 años trabajando exclusivamente con adultos mayo-res. Y durante todos estos años he visto a cientos de pacientes mayo-res de 60 años llegar a mi consulta con los mismos números, alarmantes en glucosa en ayunas por encima de 120. Va uno rozando el 6.5%. Y esa terrible sensación de que su cuerpo ya no responde como antes. Pero hace 3 años descubrí algo que cambió completamente mi manera de tratar, la resistencia a la insulina en mis pacientes mayo-res. No hablo de pastillas milagrosas, ni de dietas imposibles de seguir, ni de suplementos carísimos. Hablo de té verde. Sí, ha escuchado bien, pero no de cualquier forma. Existe una manera específica, científicamente probada, de beber té verde que multiplica por 5 su capacidad para activar la insulina y proteger las células del páncreas, y antes de que piense, hay otro remedio natural que no funciona. Déjeme contarle sobre Don Miguel, un paciente de 68 años que llegó a mi consulta con una HbA1c de 7.8% y glucosa en ayunas de 165, 8 semanas después de aplicar este protocolo. Exacto que voy a compartir con usted. Su HbA1 se había bajado a 6.2% y su glucosa en ayunas a 108 an sin cambiar su medicación. Solo añadiendo té verde de la manera correcta, así desea regular su azúcar de forma natural y proteger su páncreas antes de que el daño sea irreversible. Le invito a suscribirse ahora mismo al canal, porque la información que voy a compartir podría hacer la diferencia entre depender de insulina en 5 años o mantener su independencia y calidad de vida. Ahora bien, déjeme explicarle por qué esto es tan urgente para usted. A más del 35% de las personas mayo-res de 60 años tienen prediabetes o diabetes tipo 2. Pero lo que muchos no saben es que el verdadero problema no empieza con el azúcar alta, empieza con algo llamado resistencia a la insulina. Y esto puede estar ocurriendo en su cuerpo ahora mismo sin que usted lo sepa. ¿Se siente cansado después de comer? ¿Tiene sed constante aunque beba agua? ¿Se levanta 3 o 4 veces por la noche para ir al baño? ¿Ha notado que sus heridas tardan más en sanar? ¿Visión borrosa de vez en cuando? Estos no son síntomas normales del envejecimiento como muchos médicos le dirán. Son señales de alarma de que sus células ya no responden correctamente a la insulina. Y aquí está lo que me frustraba como médico. Veía pacientes que hacían todo lo que se supone que deberían hacer. Caminaban 30 minutos al día, evitaban el azúcar refinada, tomaban su metformina religiosamente, pero sus números seguían subiendo. ¿Por qué? Porque nadie les había explicado que el páncreas de un adulto mayo-R necesita un tipo específico de apoyo que los medicamentos convencionales no proporcionan. Yo mismo, como médico formado en la medicina tradicional, tardé años en entender esto. Recetaba metformina, glipizida y cuando eso no funcionaba, insulina, y veía cómo mis pacientes perdían su dignidad, su independencia, su alegría de vivir, porque vivir con el miedo constante a una hipoglucemia o a las complicaciones de la diabetes no es vivir, es sobrevivir. Durante años sentía que había algo que no encajaba en este enfoque, algo fundamental que estábamos pasando por alto en. Y finalmente, esa pieza apareció. Cuando empecé a investigar las catequinas del té verde, específicamente una llamada EGCG-U-Galatu-G, epigalocatequina, suena complicado, pero lo que hace es extraordinariamente simple. Reactiva los receptores de insulina en las células que, con la edad, se vuelven sordos a las señales de la insulina NES.
como si las puertas de sus células se oxidaran con el tiempo. La insulina está ahí, tocando la puerta gritando, déjame entrar con la glucosa, pero las células no responden. El páncreas, desesperado, produce más y más insulina, agotándose en el proceso, y eventualmente las células productoras de insulina mueren. Esto es lo que lleva a la dependencia de insulina inyectada ENI, pero el EGCG del té verde es como aceite para esas puertas oxidadas. No solo abre las puertas, sino que las repara. Y lo más impresionante, protege las células beta del páncreas del estrés oxidativo que las destruye. No hace falta medicamentos experimentales ni terapias caras. Basta con entender cómo, cuándo y en qué cantidad beber té verde. Y eso es exactamente lo que voy a enseñarle. Ahora Niveres he creado lo que llamo el método T3-60 AN 3, tazas estratégicas que en 60 días pueden transformar su sensibilidad a la insulina. Pero atención, porque cada detalle importa. A la primera taza debe beberse exactamente 30 minutos antes de su desayuno. No después, no con el desayuno antes. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en su estado más sensible a los compuestos bioactivos después del ayuno nocturno. Prepare el té así, hierva agua, hasta que alcance exactamente 75-80 grados Celsius. Si no tiene termómetro, hierva el agua y déjela reposar 3 minutos. El agua hirviendo destruye las catequinas. Añada una cucharadita de té verde de hoja suelta, no en bolsita. Las bolsitas contienen de menor calidad, con menos EGCG. Deje reposar exactamente 4 minutos. No más, porque se vuelve amargo y el exceso de taninos puede causar malestar estomacal en adultos mayores. Beba esta taza lentamente, en 10 minutos. Esto permite que el EGCG se absorba gradualmente en su torrente sanguíneo, según investigaciones de la Universidad de Tokushima en Japón. Esta estrategia de precarga con té verde aumenta la sensibilidad a la insulina en un 42%. Durante las siguientes 3 horas, espere esos 30 minutos y luego desayune normalmente. Notará que se siente menos hinchado después de comer y que su energía es más estable. Esto es señal de que la glucosa está entrando a sus células de manera más eficiente. La segunda taza se bebe 45 minutos antes de su comida principal, que para la mayoría será el almuerzo. Esta es la comida donde típicamente consumimos más carbohidratos y por lo tanto donde el páncreas trabaja más duro. Prepare esta taza exactamente igual que la primera, pero aquí añada un truco que aprendí de la medicina tradicional. Chinan exprima medio limón en su té verde una vez que esté tibio. ¿Por qué? La vitamina C del limón multiplica por 5 la biodisponibilidad del EGCG. Esto fue confirmado por un estudio del Instituto de Tecnología de Purdue en 2007. Esta taza es su escudo protector. Mientras usted come, el EGCG está trabajando a nivel celular, facilitando que la glucosa entre a las células musculares en lugar de quedarse circulando en su sangre, dañando sus arterias. Esta es la taza más importante, aunque parezca contradictorio beberla al final del día. Se bebe entre las 4 y las 5 de la tarde, cuando típicamente ocurre el crash de energía. En personas con problemas de azúcar, prepare esta taza con una variación. Use té verde descafeinado si tiene problemas para dormir. Muchos adultos mayores son más sensibles a la cafeína en la tarde. El proceso de descafeinación no afecta significativamente el contenido de EGCG. Esta taza no solo estabiliza su azúcar durante la cena, sino que activa genes específicos que reparan las células beta del páncreas durante la noche. Un estudio publicado en Diabetes Care en 2019 mostró que el consumo de té verde en la tarde aumentaba la regeneración celular pancreática en un 28% en adultos mayores de 60 años. Ahora bien, aquí viene lo más interesante. No es solo tomar té verde.
Es como lo integra en su estilo de vida Nunon, nunca añada azúcar. Si necesita endulzar, use media cucharadita de stevia natural. Pero idealmente, acostúmbrese al sabor natural. Su paladar se adaptará en una semana a dos. No beba té verde, con el estómago completamente vacío si tiene gastritis o úlceras. En ese caso, coma 2 almendras antes de la primera taza entre sí, toma anticoagulantes como warfarina, consulte con su médico. El té verde contiene vitamina K, que puede interactuar con estos medicamentos en 4-oncea, consistente. El protocolo funciona por acumulación. No espere milagros en 3 días. Los cambios significativos aparecen entre la tercera y cuarta semana en 5. Acompañe su té verde con movimiento. No hace falta ejercicio intenso. Una caminata de 15 minutos después de sus comidas principales multiplica los beneficios del té verde en un 35%. Déjeme contarle la historia completa de don Miguel que mencioné al principio. Don Miguel llegó a mi consulta en febrero del año pasado. Tenía 68 años, era un ex maestro de escuela, jubilado hacía 3 años. Me confesó con lágrimas en los ojos que tenía miedo constante. Miedo de perder sus pies por la diabetes, como le había pasado a su hermano. Miedo de quedarse ciego. Miedo de convertirse en una carga para sus hijos. Sus números eran preocupantes. BA1C de 7.8%. Glucosa en ayunas de 165. Y lo peor, sus niveles de péptidos que miden la función pancreática estaban en descenso. Su páncreas estaba agotando. Le expliqué el protocolo. T3-60. Exactamente como se lo estoy explicando a usted ahora. Él era escéptico. Doctor, he tomado té verde antes. No me hizo nada, me dijo. Le expliqué que la diferencia estaba en el cómo, el cuándo y la consistencia a la primera semana. Miguel me llamó emocionado. Su glucosa en ayunas había bajado de 165 a 142. Es la primera vez en 2 años que veo números por debajo de 150. Me dijo Ney a la 4ª semana cuando vino a su seguimiento. Me mostró su libreta de registro. Promedios de glucosa en ayunas de 1,25130. Ya no se despertaba por la noche para ir al baño. Ya no sentía esa sed desesperante. Su energía había mejorado notablemente en la 8ª semana. Le repetimos análisis completos. BA1 en 6.2%, glucosa en ayunas en 108. Y lo más emocionante, su péptido se había aumentado, indicando que su páncreas se estaba recuperando, pero los números son solo parte de la historia. Miguel me dijo algo que nunca olvidaré, doctor. El té verde no solo controló mi azúcar, me devolvió la esperanza. Cada taza es un recordatorio de que estoy haciendo algo poderoso por mi salud. Hoy, casi un año después, Miguel mantiene una HbA1c de 6.0% y ha logrado reducir su dosis de metformina a la mitad bajo mi supervisión. Camina 1 hora diaria. Ha perdido 8 kilos. Y lo más importante, volvió a sonreír, volvió a hacer planes a largo plazo, volvió a sentirse en control de su salud. Así, Miguel pudo, usted también puede. La ciencia respalda cada palabra que le estoy diciendo. Un metaanálisis publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en 2023, que analizó 17 estudios con más de 400,000 participantes, concluyó que el consumo regular de té verde reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 18%. Pero más importante, en aquellos que ya tenían prediabetes o diabetes temprana, el consumo estratégico de té verde mejoraba significativamente la sensibilidad a la insulina. La Universidad de Medicina de Tokio demostró que las catequinas del té verde activan una proteína llamada AMPK, que es esencialmente el interruptor maestro del metabolismo celular. Cuando esta proteína se activa, las células absorben glucosa sin necesitar tanta insulina. Un estudio del Instituto de Endocrinología de Shanghái mostró que el GCG protege las células beta del páncreas del daño causado por el estrés oxidativo, que es la principal causa de la progresión de prediabetes a diabetes. Esto no es medicina alternativa, es medicina basada en evidencia que simplemente no se enseña lo suficiente en las facultades de medicina. Ahora bien, déjeme ser claro, el té verde no es un sustituto de sus medicamentos.
Si su médico le ha recetado metformina o insulina, siga tomándola. El protocolo de 3-60 es un complemento que puede, con el tiempo y bajo supervisión médica, permitirle reducir dosis o incluso eliminar medicamento. Pero nunca tome esa decisión por su cuenta. Lo que sí puede hacer usted mismo, desde hoy, es implementar este protocolo. No necesita endocrinólogos costosos, no necesita clínicas especializadas, solo necesita té verde de calidad, agua a la temperatura correcta y el compromiso de ser consistente durante 60 días. Recuerde 3 tazas diarias. La primera 30 minutos antes del desayuno, la segunda 45 minutos antes del almuerzo con limón, la tercera entre las 4 y 5 de la tarde, cada una preparada a 75-80 grados, reposada 4 minutos, bebida lentamente. Y aquí está mi desafío para usted, comience mañana mismo. Mida su glucosa en ayunas mañana antes de empezar el protocolo. Anótela y luego, dentro de 60 días, vuelva a medirla. Los números van a hablar por sí solos. Así, este video le ha abierto los ojos a una solución tan simple, pero tan poderosa. Compártalo. Compártalo con ese familiar que vive con el miedo constante de las complicaciones de la diabetes. Compártalo con ese amigo que se queja de cansancio después de cada comida. Porque cada persona que implemente este protocolo es una persona que recupera el control de su salud. La próxima semana voy a revelar el protocolo de la cena perfecta para diabéticos mayores de 60, donde voy a explicar exactamente qué comer, en qué orden y a qué hora para que su glucosa amanezca perfecta. No se lo pierda. Recuerden, cada taza de té verde es un acto de amor propio, es su declaración de que usted vale la pena, que su salud importa, que su futuro importa. Su páncreas ha trabajado incansablemente por usted durante décadas. Es hora de devolverle el favor. El cambio empieza con una simple taza de té verde bebida, en el momento correcto, y con usted tomando acción ahora mismo. Nos vemos en el próximo video. Cuídese mucho, y recuerde, su salud está en sus manos.